Llevas cargas pesadas y empiezas a doblegarte ante los miedos y la ansiedad. Familia, hoy la sala de Bravísimo se viste de gala, de lujo, porque tenemos un invitado internacional, pero muy de acá, porque está muy ligado a nuestro país. Se ha convertido en un líder espiritual, tal vez el más importante coach de vida de los últimos tiempos en Latinoamérica y en el mundo de habla hispana. Les hablo del único, el original, Daniel Javid. Bravísimo, Daniel. Muchas gracias. ¿Cómo te querido? va? Muy bien, un saludo y bueno, pues un placer estar contigo de nueva cuenta. Bueno, bienvenido a Bravísimo y bienvenido a Colombia. ¿Qué gracias. ambiente sientes? ¿Cómo es tu ligue con Colombia? ¿Tienes una cercanía muy grande con nuestro país? Bueno, la verdad es que cada vez que tengo la oportunidad de estar en Colombia es un remanso de paz. La energía con la que me sella la gente de Colombia es bastante duradera. Entonces, regresar, bueno, pues es un gozo y es un privilegio. La verdad, la forma en la que me reciben y con el cariño que siempre me voy, pues te deja con las absolutas ganas de regresar cuantas veces sean necesarias. Así que contento de poder recorrer y de conocer también otros lugares que no había podido visitar. Así que bien, con buenas expectativas, con ganas de que sea de servicio esta gira. Hace unos días un gran actor colombiano, Andrés Parra, no sé si lo conoces. Claro, hoy estaba platicando con él. Bueno, perfectamente. Hizo Lo quiero viral un muchísimo. video y yo quiero mostrarte ese video. Allá, por favor, míralo allá. Ajá. Bueno, hoy tenía muchas ganas de dirigirme a toda la gente que en este momento pueda estarse sintiendo completamente estancada. Yo creo que todos alguna vez hemos estado ahí. Cuando uno se lanza al abismo, el universo tiende una red y no pasa nada. Pero uno como que se queda... O sea, a uno el miedo no lo deja. El miedo no lo deja. ¿Qué es el miedo y cuál es la parte positiva del miedo y en qué momento se traspasa esa delgada línea y el miedo se convierte en tu principal enemigo? Bueno, el miedo es una estrategia de supervivencia del ser humano. Está integrado claramente detrás del gigantesco y fabuloso entramado de la mente o de la psique humana. El miedo también puede ser la sensación de que algo valdrá la pena. La mente es mucho más caótica que la realidad. Y sobre todo cuando caemos en esa realidad distorsionada nos empujamos a tener pensamientos catastróficos que te dejan completamente estancados. Aprender a intervenir nuestros miedos o mínimamente a descubrirlos y después categorizarlos para poderlos jerarquizar te permite ponerlos en una mesa y definir las herramientas prácticas o eficaces para atacar cada uno de estos miedos. No es lo mismo claramente desmantelar una fobia que desmantelar un trauma. No es lo mismo tenerle miedo al fracaso que tenerle miedo al éxito, o tenerle miedo a la soledad, o tenerle el miedo a la permanencia del dolor o a los apegos. El miedo suele estar en el futuro. El miedo proviene de mucho futuro, de no soportar el presente, de esperar mucho y de no cumplir también las expectativas que nosotros mismos nos colocamos o que dejamos que otros también nos pongan adentro de nosotros. Claro que es válido sentir miedo, nadie debería de avergonzarse por sentir miedo porque no es un delito sentir miedo. Y a veces caer en esos vacíos de los que habla Andrés es necesario porque la única forma también de ampliar, digamos, una construcción, hablando desde la postura arquitectónica, es derrumbar. Y a veces necesitamos que las cosas se derrumben para reconstruirlas de una forma más sofisticada. El miedo es un animal de 1000 cabezas, sigue siendo un misterio y han pasado miles y miles de estudios, de libros y cientos de años desde que se le estudia y no se ha logrado claramente crear una ruta clara para poderlo deshacer. Y no todas las herramientas que me funcionan a mí te van a funcionar a ti, por eso es un asunto muy personal. Yo soy alguien que ha decidido estudiar mis propios miedos de una forma muy diligente porque el miedo siempre se anticipa a tus pensamientos. Te conoce tanto que te tiende estas trampas. Es más, querido, podemos sentir placer al sentir miedo.
Y es algo paradójico, es algo muy, muy extraño. ¿Tú has visto a alguien que se cruza de una acera a otra porque le tiene miedo a un perrito o a un perro? Entonces sacas el celular y haces como que vas hablando. Entonces te cruzas la calle y tu cerebro se regodea de haber evitado ese conflicto o ese miedo, pero al mismo tiempo te haces más miedoso. Y a lo mejor, claramente, dentro de la prudencia, si hubieras decidido aproximarte a lo mejor ese perro, pasarlo, no cruzarte de acera, sino cruzar un poco más lejos, también tu cerebro se regodearía y te diría, bravo, te daría un aplauso y en ese momento disminuyes ese miedo. Entonces, siempre el miedo suele ser una paradoja muy punzante. Vamos a hablar de 3 tipos de miedos. El primero creo que ya lo adelantaste un poco y es el miedo espiritual, el miedo psicológico, el miedo a la incertidumbre, a la desesperanza, al futuro, como lo decías. Ese miedo está en el alma. No es un miedo específico a algo material, sino que es más existencial. Ese es un tipo de miedo. Aprender a vivir se trata más de soltar que de apretar, ¿no? Entonces, esperarlo todo y esperar nada y dejar que el misterio te entregue los cómo. En mi caso, la incertidumbre suele sacar los mejores talentos en mí. Talentos que solían estar completamente escondidos en un cajón. Y también hay que entender lo siguiente, la seguridad es una de las columnas fundamentales del ser humano. Si tú no te sientes seguro en una sociedad, en un negocio, en un matrimonio, en un trabajo, a veces te colapsas a ti mismo, te inmolas antes de que las cosas caigan. ¿Por qué? Porque estamos más dispuestos a pagar el precio del costo perdido. Déjame explicar un poquito de esto para no confundirlo. Vas a ver una película, ¿Sí? te llamó la atención el tráiler y de repente te das cuenta a los 15 minutos que la película pues no te gusta, que está malísima. No era lo que esperabas. ¿Qué haces? Te quedas las 2 horas viendo la película, pues dices, bueno, pues ya pagué el boleto. Ya vine, ya estoy aquí. Entonces, preferimos perderlo todo en lugar de salirnos de la película y ver qué otras cosas podríamos ganar si decidimos no quedarnos. Mira, huir de la paz es huir de tu propia libertad. Quedarte en un lugar donde no sientes paz es absurdo. Y esa misma incertidumbre de la que hablábamos, cuando decidimos avanzar en esa incertidumbre, aparecen cosas extraordinarias en nosotros. Mira, tengo estos emojis, Daniel, rojitos, si consideras que no es así, o que no te ha pasado, o que no estás de acuerdo, y verdes y dices, sí, esto es así. Y no hay uno que haga como... Sí, lo levanta los dos. Ok. Y ahí combinamos esos colores. Muy bien. Bipolar. Muy bien, primera pregunta o primer concepto. ¿Se necesita un empuje y ciertas dosis de miedo para enfocarse hacia la grandeza? Dosis ciertas, ¿no? Sí, que te vacunen, que te vacunen. Si tus miedos no te aterran, usted sigue soñando muy abajo, ¿no? O sea, es como que... O sea, los sueños grandes tienen que dar un poco de miedo. No, los sueños grandes te hacen pensar que estás loco. Pero, o sea, esa es la respuesta a la creatividad. No estoy loco. Porque sí. Ojo, loco en el sentido literario, no literal, ¿verdad? Okay, sí. Por supuesto, no quisiera trivializar algún asunto tan complicado como lo es la locura clínica. Claro, muy bien. Siguiente. Las situaciones externas siempre son las que generan ese miedo. No siempre. No, para nada. Si te quedas en silencio, querido, te vas a dar cuenta que por dentro hay una casa embrujada. Cruje toda la madera, hay gritos. Nada más que hacerle frente a esa verdad duele muchísimo. Te libera, pero duele muchísimo. Okay. No, yo creo que se vive de la piel hacia adentro. Bien. El miedo genera pensamientos irreales y exagerados. Sí, me siento no sé, por un sueño así. Me siento así en el Coliseo Romano. Así, sacrifíquenlo. Sí, sacrifíquenlo. Sí, claro, por supuesto. Los miedos te pueden llevar a caer en estados de exageración. Las palabras, por ejemplo, que te llevan a esos estados suelen ser palabras absolutas. Nunca lo voy a hacer, nunca lo voy a lograr. Jamás me va a perdonar. Siempre me fallas.
esas palabras, fíjate lo importante del vocabulario, ¿no? Sí. La lingüística configura tu mente y hasta tus emociones, tiene la capacidad de impactar a nivel bioquímico, casi subatómico, una sola palabra. Tú modificas una palabra y te cambia para siempre. Bueno, no para siempre, claramente interviene tu realidad y te permite amplificar las posibilidades, pero te habías dicho que sí, ¿verdad? Que sí, bueno, muy bien, ahí está, perfecto. Pasemos al siguiente miedo, y es el miedo, un miedo que aqueja sobre todo a esta región del mundo, y es el miedo financiero, el miedo laboral, el miedo a no tener los recursos para sostener tu familia y tener cierta calidad de vida, Daniel. Sí, eso es validísimo. No, pues ya eso ya no. Ah, ok. Ya. Entonces lo pongo aquí. Ya pasamos a otra cosa. Ok, lo pongo aquí. Pero está, Bueno, pero está bien, está bien. Me sacaste el niño que llevo por dentro, sí. Me dio ganas de jugar algo. Es válido, querido, claro, la economía quebrada que nos rodea, la cultura marginal, la falta también de oportunidades, te empujan a creer que la vida solo se trata de llegar al final de mes, ¿no? Sí. El dinero suele ser un resultado de varios conceptos. Ser dirigido por tus convicciones, no por tus conveniencias, Okay. aunque a veces es necesario claramente trabajar sobre las conveniencias, Mezclarla un poco. pero sobre todo en las convicciones. Hacer dinero es un arte, hermano. Es un arte. Podría decirte que es uno de los artes más profundos porque se tienen que converger un listado de cosas extraordinarias, tu creatividad, tu imaginación, la provocación de una oportunidad. Hay gente que tiene $1 millón en la cabeza, pero no sabe hacer la transferencia. Y para hacer eso se necesita de mucho también. Y claramente salir de una actitud de vacío ante un mundo brutalmente abundante, pero a veces las circunstancias que nos rodean, claramente la falta de conocimiento de nuestros talentos, de nuestros dones, es complicado. Pero hoy te puedo decir que es uno de los momentos donde existen más probabilidades y opciones para poder generar recursos, pero quien es movido por sus conveniencias siempre vive en un vacío. Yo quiero esto para tener la ropa cara, sí, pero la ropa cara no te quita lo barato, cabrón. Ni los seguidores te quitan lo pendejo, perdón por la palabra. Tranquilo. Aquí pendejo no es tan grave. Ah, no. Aquí no. Aquí lo de rea es lo grave, ¿no? Eso sí es lo grave. Lo de Nea. Tetracate. Bueno. Me encanta esa vaina. Es muy fonética, ¿no? ¿Sí, la Nea? Ah, sí, cómo no. Me dan ganas de decirlo todo el día. Ay, Daniel. Miedo, tercer miedo. El miedo a perder la salud, a enfermar. Eso está ahí rondando. A todos nos pasa en algún momento. Y, madre, ¿qué hago? ¿Y si no me cuido? ¿Y La si idea me como? de la muerte, ¿no? Esa idea está ligada con la muerte un Bueno, poco. sí, porque te acompaña todos los días de la vida. Pero por más rápido que corras, nadie puede escapar de la idea de la muerte. Nadie. Es un acto ecuménico, nos pasa a todos. No revisa rangos, ni ideales, ni posturas políticas, o si eres presidente, o abogado, o artista famoso. Esa vaina... O sea, cuando la muerte te encuentra, no puedes hacerte pasar por otro. No soy yo. Fíjate que es mi compadre que está allá. Y nadie puede morir por ti. Todo el mundo se puede sacrificar por ti, pero con eso no va a evitar que un día te llegue la muerte. Entonces la pregunta es, ¿y cómo te va a encontrar la muerte? Hoy la muerte se pavonea en las calles con sus mejores vestidos, ¿verdad? Pero la muerte es esa paradoja punzante que te puede ayudar al redescubrimiento de tu vida, porque solamente cuando entiendes la muerte, en realidad tu existencia es tuya. Y la salud suele ser una consecuencia de tus hábitos mentales, emocionales y espirituales. Claramente hay una genética que se desdobla de acuerdo al hábitat en donde se expresa, pero hay un concepto que se llama epigenética, que tiene que ver con la capacidad de tus pensamientos para modificar ese ambiente y para que tu genética claramente se exprese de una forma diferente. Esto no es esoterismo, esto es ciencia pura. Claro.
que tienes una historia de una enfermedad, de una cosa heredada, pero tú también debes provocar un ambiente para que eso no se desarrolle. Tú puedes ser el primero en la generación que corte esa especie de maldición generacional. Claro, claro, por supuesto. Y para eso hay que intervenirlo, sin duda. Pero vamos a ver unas gráficas allá, unas frases graficadas, ahí las estamos viendo y las voy a leer. Esta que me parece interesante, que es muy profunda. La pensadera no me deja dormir. Es cierto, ¿Cómo podemos manejar eso? Es cierto. Sí, cuando desaparecen los pensamientos, por fin estás tú, ¿no? Pero, no, esa vaina yo la entiendo. Porque a mí me sucede, ¿no? O sea, me disparan miles y miles y miles y miles de pensamientos. Por eso es necesario aprender a orar y a meditar. Y ojo, y meditar no es tener la mente en blanco, porque si tienes la mente en blanco, pues no existen procesos, no hay pensamientos críticos, no hay dudas, no cambias tus preguntas, etc. La oración y la meditación es un ejercicio precioso que te ayuda a moldear tu propia voluntad. Y eso te permite vivir un poco más sereno. Yo tengo una herramienta, una estrategia que es lo absurdo para poder intervenir los pensamientos obsesivos. Por ejemplo, si hay algo que no me deja de rondar en la cabeza, taca, 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 esto y esto y esto y esto. Cuando me doy cuenta, cuando logro ser consciente, que eso es un asunto de entrenarte también, de dominio propio, digo algo absurdo. Cuchara, mueble. Entonces el cerebro lo que hace es inmediatamente generar una interferencia. ¡Fra! ¿Por qué? Porque el cerebro gasta mucha energía, muchísima energía al pensar, ¿no? Entonces cuando lo intervienes con una palabra, la lingüística lo interviene, ¡prac! Y te da por lo menos un espacio pequeñito para agarrar y cambiar el tren, girar el timón y reenfocar tu cerebro, la atención, tener atención sobre algo. O sea, yo me puedo quedar viendo 20 minutos este vaso. Y a partir de esa atención puedo desarrollar toda una idea sobre el vaso. Bueno, eso es una de mis estrategias. Pero está no buena. significa que Está buena. te vaya a servir a ti. Es una de muchas maneras. Siguiente frase y última. Siento el mundo entero en la espalda. Siento el peso de la vida, la mochila cargada. ¿Cómo liberarla un poco, Daniel? La palabra clave ahí es siento. Todo lo que sientes no es verdad, ni todo lo que piensas existe. Mira, soltar duele, pero sostener duele más, ¿no? Dejarse ir. ¿Cómo hacer eso? Sí, pueden decir qué bonito suena, que a toda madre, pero ¿cómo vainas hago eso? No hay una ruta clara. La realidad es que no hay una ruta clara. El verdadero desapego no es que tú no poseas algo, sino que nada te posea a ti. Y creo que sentir el peso de la vida, ojalá, es más, se los deseo a todos. Ojalá y todos sintiéramos el peso de los olvidados, de los que tienen hambre, para que por fin la empatía volviera a reconectarse en nosotros. Pues yo tengo una estrategia más, voy a ser muy respetuoso, Sí, señor. y quiero complementar lo tuyo. Yo creo que hay mucho de esas luces, de esas respuestas en el tour Ruge de Daniel Javid. Sí. Ahí van a encontrar herramientas, motivación, espíritu mezclado con ciencia. Es una mezcla interesante y el solo nombre creo que lo dice todo, Daniel. Sí. Ruge ese león. Sí, ruge o espera ser para afrontar devorado, la vida. total. Bueno, se van a divertir, van a encontrar preguntas, no sé si respuestas, pero prefiero que encuentren preguntas a respuestas, la verdad, y que la vida les vaya otorgando la respuesta clara. Vamos a dejar también todas nuestras mezquindades en las manos de Dios, querido, en las manos de Cristo. Cuando no sepas a dónde ir, ve hacia adentro. Cuando no sepas dónde dejar tus cargas, déjalas en los pies de Dios. Pues es hoy aquí en Bogotá, Bueno, 3 de septiembre, sí, hoy señor. aquí, Movistar Arena, pero hay Cali, Bucaramanga, Pereira, Pasto, Barranquilla, Medellín y Cúcuta. Sí, señor. Gracias, querido Colombia. De verdad, un verdadero placer. Y gracias por el espacio, papito. Pues ahí está. Muchas gracias. Un gustazo. Un placer, muchas gracias. Un bravísimo gigante. Ay, perdón, momentico, no, bravísimo aquí ya nada. nos están. Tengo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? el pocillo de bravísimo. Se llama, le dicen pocillo a las tazas. Porque tiene una sola oreja.
De hecho, había un jugador que llamaba el Pocillo López, le decía, porque le faltaba una oreja, entonces era un pocillo. Porque nada más, Sí. tiene una oreja. Yo no sé si eso tiene algún fundamento científico o es una colombianada. Y Qué maloso. la cobija de Bravísimo. De bravísimo. Daniel, gracias, porque esto más que una entrevista, esto ha sido Está una padre que sea charla. bravísimo, ¿no? Sí, ¿no? Para ser bravo y bravo. Eso. Ok. Ha sido una charla con propósito, hemos Oye, aprendido y... Esto se lo va a quedar mi esposa porque mi ¿Qué? esposa es la señora Cobijitas. Doña Cobijas. Bravísimo para Daniel Javid. Sí, no, muchas gracias, papito. Hasta Muchas bienvenido gracias. siempre. Al contrario, papito, gracias.